¿En dónde queda la evidencia de tanto amor de Dios? Estamos viviendo un momento muy difícil y quizás no se trata de quejarnos del virus, no se trata de quejarnos de si tenemos o no los recursos, no se trata de si tenemos o no las posibilidades para hacer tantas cosas. Muchas veces nos preguntamos, ¿y en dónde está Dios en este momento? En dónde se ve el amor de Dios en medio de tantas circunstancias que podamos estar viviendo? ¿Por qué? Porque vemos que hay personas con problemas, vemos personas con necesidades, vemos personas desprotegidas, angustiadas, vemos personas cansadas. Y la pregunta es entonces, ¿dónde quedó Dios? ¿En dónde está Él? No es fácil de responder esto, ¿sí? Queremos salir ya de todas esas circunstancias, queremos salir ya de todo este tiempo, de todo este momento, queremos quitarnos el tapabocas, salir con tranquilidad a la calle, que no haya más cuarentena. Y no es que nos estemos quejando, sencillamente ya quisiéramos que esto pasara, que esto llegara hasta su punto final y listo. Pero entonces, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Por qué considera usted que Dios permite que ocurran todas estas circunstancias? Otra pregunta. ¿Por qué Dios nos ha dejado llegar hasta donde hemos llegado? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Se ha preguntado eso? Y ahora, no sé, pero es como un tema general que quiero empezar a introducirnos un poquito ahí. Y es que en medio de todo esto hay una queja que es muy aguda en medio de todos nosotros. Se ve constantemente y todos estamos en la búsqueda de lo mismo. Y es lo siguiente, y es una necesidad de justicia. ¿Cómo así? Estamos en una búsqueda constante de por qué yo no lo puedo hacer, de por qué yo no lo tengo y ellos sí, de por qué ellos pueden y yo no puedo. Y constantemente estamos buscando justicia, ¿sí? Es que yo no estoy de acuerdo, no me parece que las cosas tengan que ser de esta manera. Yo no estoy de acuerdo con lo que me está ocurriendo y estamos empezando a trabajar, a buscar, a luchar constantemente que se nos resuelva la situación. Estamos buscando constantemente esa respuesta. Y es la búsqueda de justicia que empieza a afectarnos a nosotros como seres humanos, ¿sí? Pero ¿desde qué punto de nuestra vida estamos exigiendo justicia? Es la pregunta. Desde su contexto de vida, ¿por qué busca usted justicia? ¿Cómo está usted para decir, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo creo que las cosas tienen que hacerse de esta y de esta manera? ¿No le ha pasado que constantemente vienen a corregirlo, decirle, no, es que usted está haciendo mal, mire, lo tiene que hacer así, porque esa persona está buscando justicia? ¿No se ha dado cuenta que todo el mundo está corriendo a decir, no, yo siento que me están atropellando, yo necesito que me ayuden, que cuiden de mí, mire que... Y estamos buscando justicia constantemente, ¿sí? Pero es gracioso porque muchos pedimos que no roben, pero robamos. Muchos pedimos que no maten, pero matamos. De pronto no nos vayamos hasta allá. Muchos pedimos respeto, pero no respetamos. Porque es que la justicia, desde nuestra perspectiva, es lamentablemente lo que nos conviene. Y nos gusta vivir de esa forma. Nos gusta vivir teniendo en cuenta lo que a mí me parece, lo que yo quiero, cómo deben ser las cosas de acuerdo a la posición en la que yo estoy. Desde que no me afecte, ustedes deberían de hacer para que eso no me afecte a mí. Y la pregunta es, ¿y entonces dónde queda Dios en medio de todo esto? Vemos mucha gente en este tiempo corriendo en búsqueda de eso, de justicia. Y muchas veces empiezan a ocurrir cosas que no deberían estar pasando. Que uno dice, uy, no, pero... Y se fija uno en toda la situación
a nivel global y uno dice, no debería estar pasando. ¿Dónde está Dios? Porque Dios no es justo. Si Dios me ama y ve que yo estoy pasando esas circunstancias, porque Dios no es justo. Y qué difícil es esto. Qué complicado es empezar a entender esto y empezamos a preguntar en dónde queda entonces tanto amor de Dios. En dónde queda tanto ese amor que Dios dice tenernos. Y empieza a hacerse más difícil. Porque cuando nos miramos, y aunque estemos dentro de la iglesia, aunque seamos creyentes, nos empiezan a ocurrir una cantidad de cosas que nosotros diríamos no es justo con nosotros. Porque yo no soy tan malo como para que me ocurran estas cosas. ¿Se ha preguntado usted eso? Entonces, ¿en dónde queda todo ese amor que Dios dice tener? Entonces, quiero empezar a hablar un poquito de la Biblia porque es la palabra de Dios guiándonos. Y quiero hablar de un libro que normalmente se refiere en un contexto económico. O sea, cuando la gente va a hablar del tema de dar, va a ese libro y desde ese libro nos dan una enseñanza muy particular, pero el contexto de este libro no es ese. Y aunque este libro fue escrito, se podría decir que específicamente es un mensaje para el pueblo judío y para los sacerdotes, podemos rescatar un mensaje muy importante para nuestras vidas el día de hoy. Y es muy aplicable porque estaban viviendo en un contexto, podría decir, muy similar a lo que usted y yo estamos viviendo hoy. La pregunta es, ¿en dónde está ese amor de Dios? Quiero hablar del libro de Malaquías, un libro que se escribió aproximadamente de 400 a 440 o 450 años antes de Cristo. El libro es un mensaje muy puntual, un llamado de Dios a volverse, a que el pueblo se vuelva a Él. Y Él dice, y yo me volveré entonces a ustedes. Presten atención a esto. Malaquías capítulo 1, verso 2, nos da una tremenda respuesta de cómo Dios nos ha amado. O sea, ¿en qué consiste todo este tema del amor de Dios? Dice lo siguiente, Malaquías capítulo 1, verso 2, dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. La pregunta de hoy, pues si tanto nos está amando Dios, ¿por qué ocurre todo esto? Mire lo que dice. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? ¿Les suena familiar? Sigue diciendo, entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera a su antepasado Jacob. Y el contexto habla un poco de cuando él eligió a Jacob y rechazó a Esaú y le dio prioridad a Jacob. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Porque ese contexto, miren, la pregunta es la misma, ¿sí? Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras cómo nos ha amado Dios? Pues la pregunta también está en la Biblia y la respuesta igualmente. En 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10 nos da una respuesta contundente. En esto Dios nos demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Verso 10. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Miren, esto es tremendo. Y este es un mensaje que me atrevo yo a decir, esto es para las personas que conocen a Dios. ¿Saben por qué? Porque los que estamos allá adentro muchas veces hemos dejado de creer en ese amor porque nos siguen ocurriendo una cantidad de cosas. Muchas personas quisieran conocer ese amor de Dios, pero resultado del contexto de nuestras propias vidas, de los que ya creemos, dicen, pero entonces, ¿para qué está tanta cosa? ¿Para qué todo esto? Y muchos de nosotros, en el pasar de los días, preguntamos, bueno, ¿y en dónde está todo ese amor? Pues el amor de Dios está manifestado en su propio Hijo al ser sacrificado por nosotros. Pero nos hemos quedado solamente hasta ahí. Listo, sabemos que Dios murió por nosotros y el amor de Él va mucho más allá. El amor de Él viene a traer no solamente libertad,
sino que viene a trabajar dentro de nosotros, edificando nuestra vida, edificando la vida de aquellos que han permitido ser edificados. La pregunta es tremenda porque ¿qué ocurre con todos esos que se han cansado? ¿Qué ocurre con todos esos que en algún momento le dieron la espalda al conocimiento y al servicio de Dios? Pero aún así preguntamos, ¿y dónde está el amor de Dios? Muchos estuvimos ahí en la presencia de Dios, lo hemos conocido, lo hemos buscado y preguntamos, ¿dónde está el amor de Dios? Muchos hemos estado en su presencia, hemos recibido favor de Él, hemos recibido bendición y preguntamos, ¿y dónde está el amor de Dios? Muchos han experimentado una cantidad de respuestas de parte de Él, pero retomamos la pregunta, ¿y dónde está el amor de Dios? O sea, el amor de Dios es tan evidente, pero creo que nosotros no hemos querido reconocerlo. El amor de Dios está tan ahí en nuestras vidas, pero nosotros mismos nos hemos negado a buscarlo. El tema es que muchos hemos conocido ese amor, lo experimentamos, lo vivimos, aunque por la razón que sea, lo hemos querido desconocer. Queremos hacer de cuenta que no lo conocimos, pero hay algo bastante serio, es que la realidad es que el conocer esa verdad, la verdad de ese amor, nos hace responsables de esa misma verdad. Por eso ese mensaje es para aquellos que alguna vez le dieron la espalda a este mensaje. Este mensaje es para aquellos que están empezando a conocerlo y le podemos decir, es real el amor de Dios. Lo podemos ver evidenciado en medio de nuestras vidas. No porque haya una circunstancia difícil no significa que Dios no esté ahí. No porque estemos viviendo un momento complicado a nivel mundial, no porque estemos viviendo momentos difíciles a nivel personal, implica que Dios no esté ahí, porque Dios sí ha estado demostrando su amor. El problema es que nosotros hemos querido ignorarlo. Ah, qué fuerte es hablar de estas cosas. Qué fuerte es hablar de estos aspectos. Pero miren, eso está en el libro de Malaquías. Un libro escrito unos cuantos años antes de que Dios callara. ¿Por qué? Porque sencillamente el problema no era que Dios no se acercara al ser humano, sino que sencillamente el ser humano ha querido darle la espalda a Dios. En eso conocemos el amor de Dios, en que Dios nos amó a nosotros primero. Pero la respuesta de nosotros a ese amor, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido? ¿Por qué desertamos de tanto amor? ¿Por qué desertamos de todo lo que hemos tenido que vivir? ¿Sabe? También hay respuesta para eso en este mismo libro. Quiero invitarles a que vayamos a Malaquías capítulo 2, versículo 6, por favor. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 9. Presten atención a esto. Este es un tema bastante importante porque ahora que usted conoció, ahora que usted hizo parte en algún momento de esa verdad, usted es responsable de esa verdad. Este mensaje, aunque era escrito para el pueblo judío y en especial para los sacerdotes, aplica para usted y aplica para mí de la siguiente forma. Mateo capítulo 2, verso 6 dice, eran fieles a la ley y nunca apoyaban el mal. Llevaban una vida justa y en paz delante de mí y evitaban que mucha gente hiciera el mal. Ahora mire lo que dice el verso 7. La gente busca a un sacerdote cuando necesita conocimiento e instrucción, pues ellos son mensajeros del Señor Todopoderoso. Preste la atención. Verso 8. Pero ustedes se alejaron del camino de Dios y con su instrucción hicieron que muchos tropezaran y cayeran. Ustedes arruinaron el pacto que hice con Leví, lo que dice el Señor Todopoderoso. No viven de la manera que les ordené y se han alejado de mis enseñanzas mostrando favoritismo. Por eso haré que se sientan avergonzados y que todos dejen de respetarlos. Esto, vuelvo y lo repito, era específicamente para el pueblo de Israel y para los sacerdotes, pero miren que no está muy lejos de nuestra realidad. Los que hemos los que hemos dicho creer en Dios, los que hemos decidido seguirle en algún momento de nuestras vidas, fuimos la respuesta para muchas personas. ¿Por qué? Porque les llevamos esa verdad. Pero en algún momento decidimos abandonarlo, nos cansamos. Decidimos dejarlo botado, decir, no, yo no quiero más de esto.
Y cuando las personas buscaron una respuesta, no la encontraron. Cuando las personas buscaron una respuesta de parte de Dios, alguien que les enseñara, no lo encontraron. Porque le habíamos dado la espalda a ese mensaje. Porque habíamos abandonado ese mensaje. Pero seguimos respondiéndole a la gente ahora desde nuestra propia opinión. Ahora desde nuestro propio concepto y los desviamos, dice acá el texto. Y mucha gente allá afuera está esperando que alguien vaya y le dé una respuesta y que le diga cómo hacer las cosas. Pero la verdad es que no la encuentra porque estamos comportándonos exactamente igual que los demás que no conocen a Dios. Esto es fuerte. Esto es bastante serio y lo podemos evidenciar todos los días. Cuando hay personas angustiadas, cuando hay personas afanadas que necesitan de Dios y no encuentran a alguien que les dé la respuesta, les diga quién es y cómo actúa ese Dios en medio de nuestras vidas. ¿Cómo es ese amor de Dios? ¿Por qué? Porque hemos querido ignorarlo. Porque queremos hacer de cuenta que eso no tiene que ver con nosotros. Porque nos hemos encerrado tanto en nuestra propia opinión, en la búsqueda de suplir nuestras propias necesidades. Nos hemos encerrado tanto en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece, en lo que es justo para mí, que nos olvidamos que Dios es la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre los que están allá afuera y los que están dentro del conocimiento de Dios? Hoy en día tristemente no se nota. Pero ¿sabe? Traigamos esto al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5 verso 13 dice lo siguiente. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. ¿Qué sentido tiene que usted haya conocido la respuesta y haya perdido esa respuesta? ¿Qué sentido tiene que usted haya conocido a ese Dios vivo, ese Dios real, y le haya dado la espalda y hoy usted no sea la respuesta para otros? ¿Qué sentido tiene eso? Ahora mire que el mismo libro de Malaquías dice algo tremendo, ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 14, dice lo siguiente: lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho, ¿qué hemos ganado con servir a Dios? ¿Con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso? Ustedes dicen que los soberbios son bendecidos, que les va bien a los que hacen el mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios. O sea, nos da la misma estar y no estar. Nos da la misma vivir para Dios o no vivir. Es más, nos hemos cansado de conocer a Dios, de servirle y de vivir para Él. Porque no vemos ninguna respuesta. Así estaba viviendo el pueblo judío. Así estaban viviendo los sacerdotes. Mirando a los demás, a los que no conocen a Dios y diciendo, pero a ellos porque sí les va bien. Porque ellos están mejor que nosotros. Porque ellos sí reciben respuestas. Porque ellos que se atreven a desafiar a Dios mismo no les pasa nada. Es tremendo como nosotros, los que decimos conocer a Dios, no logramos identificar que realmente sí vale la pena servirle. No hemos querido reconocer de que es bueno estar al lado del Señor, porque constantemente estamos envidiando y reconociendo que a muchos otros que no conocen a Dios les va mejor. Pero es que el problema no se centra ahí. Es tremendo pensar en lo siguiente. Mire que terminando el capítulo 3, el último versículo, el verso 18 dice algo. Y está hablando del día del Señor. Cuando el Señor venga, va a ocurrir algo muy particular. Pero yo me atrevo a asegurar que esto es necesario que ocurra en medio de nosotros. Dice el verso 18, ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala. ¿Sabe? Hoy en día no se nota la diferencia entre las personas que están allá afuera, que no conocen a Dios, y las personas que decimos estar adentro en la presencia de Dios. No se nota la diferencia. Yo no estoy hablando de una apariencia física, yo no estoy hablando de porque me peino, porque me... No estoy hablando de nada de eso.
Estoy hablando de nuestro comportamiento. Estoy hablando de por qué nosotros nos comportamos exactamente igual que las personas que no conocen a Dios, cuando se supone que los que lo conocemos tendríamos que tener una obra en nosotros, dentro de nosotros, que se refleje en nuestro diario vivir, en nuestras acciones. ¿Saben qué sentido tiene que la gente quiera encontrar una respuesta de parte de Dios a través de nosotros, pero en nosotros no hay una diferencia con la gente de afuera? No hay una diferencia entre el bueno y el malo. Y nosotros hoy, y mi invitación es a que nos podamos volver al Señor y que marquemos una diferencia entre el que es bueno y el que es malo, porque Dios está con los que obran correctamente. Debería existir una diferencia. Deberíamos de estar marcando una pauta. Hoy no hay una diferencia. Hoy no logramos identificar quién está con el Señor y quién no, porque todos a la hora de hablar y a la hora de actuar nos comportamos exactamente igual. Creemos que la única diferencia se marca en cuando nos sentamos en una iglesia. La única diferencia pareciera que se marcara en cuando cargamos la Biblia. Pero no, eso no es lo que debería estar marcando una diferencia entre los buenos y los malos. Y dice ahí, el resto del versículo 18, que debería existir una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Y esto es aún más serio, porque ser bueno y ser malo muchas veces termina siendo relativo en medio de esta sociedad. Pero entre el que sirve a Dios y el que no le sirve debería existir una diferencia totalmente radical. Y hoy no la estamos viviendo, hoy no la estamos evidenciando. Es tremendo. Cuando yo leí este versículo yo decía, no, realmente nos está faltando mucho. O sea, nos centramos en el mensaje del libro de Malaquías diciendo que nosotros hemos robado a Dios, pero no leímos todo esto. Y el llamado de Dios ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 7, es vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia entre el bueno y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero estamos quejándonos todo el tiempo. Estamos reprochando aún conociendo a Dios. No queremos reconocer lo que Dios sabe hacer. Es más, estamos intentando pelear nuestras batallas de la misma forma que lo hace la gente que no conoce a Dios. Queremos buscar la justicia de la misma forma en la que lo hacen las personas que no conocen a Dios. Pero ¿por qué si se supone que Dios pelea nuestras batallas? Pero ¿por qué si se supone que Dios es nuestro sustento y nuestro refugio? ¿Por qué si se supone que Dios es el que suple todas nuestras necesidades? ¿Por qué si se supone que Dios es en el que deberíamos de estar echando toda nuestra ansiedad? Peleamos las batallas exactamente igual que la gente que no conoce a Dios. Porque no hay una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Por qué? Porque estamos tan permeados, tan influenciados por las cosas de afuera, que olvidamos que nosotros somos los que deberíamos de estar influenciando a la gente de afuera. Se nos olvidó que nosotros somos la sal. Se nos olvidó que nosotros somos la luz. Se nos olvidó que nosotros somos los que deberíamos de estar marcando una diferencia y lo estamos haciendo exactamente igual que la gente que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene el haber conocido una verdad tan grande? Entonces, ¿qué sentido tiene el haber estado cerca de un Dios tan poderoso? Este no es un mensaje tan, tan amable para tanta gente. Pero esto hay que hablarlo. La gente necesita escuchar esto. Porque los que estamos dentro de la iglesia deberíamos estar marcando una diferencia que hoy no se está marcando. Es tremendo saber de que muchos olvidamos el camino del Señor. Y hoy mi llamado es a ustedes, a los que por alguna razón pasaron unos minutos por esta transmisión,
Y les quiero decir, miren, vale la pena volver al Señor y empezar a marcar una diferencia. Vale la pena que usted reconsidere lo que está viviendo y entienda que Dios tiene la respuesta a su vida. Es necesario, como dice un texto en el Nuevo Testamento por allá en Gálatas, donde dice, ¿por qué empezaron siendo espirituales y terminaron viviendo de otra forma? Y aunque su contexto también habla de la ley, también aplica para nosotros, porque empezamos bien y ahora hacemos de cuenta que no conocemos esa verdad. Tenemos que marcar una diferencia. En nosotros tiene que haber algo que nos diferencie y es nuestra manera de vivir. Es nuestra manera de asumir las circunstancias, es nuestra manera de acercarnos a la vida misma, es nuestra manera de vivir en el contexto en el que estamos viviendo, en el momento tan difícil, un momento de pandemia, un momento de restricciones, un momento de tantas circunstancias, tendríamos que estar marcando una diferencia radical entre los que conocen y los que no conocen. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Se nos olvidó terminar el resto de ese mensaje. Se nos olvidó terminar ese capítulo 4 donde Dios dice, yo voy a volver y yo voy a hacer justicia. Voy a volver a los míos. Y esa es mi invitación en esta mañana. Quiero terminar con una corta oración, no me quiero extender tanto, pero me gustaría que usted guardara este mensaje en su corazón. Es más, si puede, vaya y revise ese versículo 18 del capítulo 3. Tiene que llegar el momento en el que se note la diferencia. Tiene que llegar el momento en el que nosotros actuemos diferente. Tiene que notarse que en nosotros hay un Dios vivo. Y que ese amor de Dios se evidencia, ese amor tan extenso que Dios dice tener, es evidente cuando usted logre reconocerlo. Allí es donde vamos a marcar una diferencia tremenda. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo y por esa oportunidad. Te quiero pedir, toma el control de la vida de cada persona que está ahí conectada escuchando y las personas que van a escuchar más adelante este mensaje. Señor, permite que cada persona pueda compartir ese mensaje con otro que lo necesita. Permite que nosotros seamos restauradores, reconciliadores de esas personas que en algún momento se apartaron. Permítenos, Señor, decirle a aquellos que en algún momento te dieron la espalda, un momento ustedes son también la respuesta para otros. No hay razón para abandonar un amor tan grande. Señor, perdónanos, porque aún nosotros estando acá adentro no marcamos una diferencia. Somos exactamente igual que los demás. Perdónanos, porque participamos tanto de otras cosas que nos olvidamos de ser luz. Lo hacemos igual que los demás. Se nos olvida que nosotros somos la sal. Ayúdanos, Señor, a acercarnos nuevamente a ti. Perdónanos y ayúdanos a reconocer, a identificar y a vivir todo ese amor en el cual tú manifiestas la verdadera justicia. En el nombre de Jesús. Amén.